Huyen kibe kugil kunakil si bang kibi to kul bilyol mam. Tunjiyegit ke ako kabe aun kuinchet kube ku spichit to kumuha to abrihalo. Atsun hot ahot nabil ktanam yoling is kutsebit atsun negelho atsun huntel ahot tichako in met to kiol to nimbel atsun kabe hot spichwil kuyegit kuilho khalil ibang bito ulbilyol mam. Nimlo to klenho aho nabl ati to ktanam no aho no yoling ting. Il tun schitsibit tun kupzibit tun chikain rukwal tun chikai rukushung tun kyurente doch rundnam te schnapphul chechmang chelhop mlach ich doch ungul kokbil haterho kogel in chiol tokyol. Bien, en esta oportunidad lo que hicimos fue hacer entrega o la presentación de dos investigaciones, una sobre tradición oral y la otra sobre el discurso ceremonial que tienen nuestras comunidades en los diferentes departamentos donde se habla el idioma mam. Fue muy interesante porque esta actividad se llevó a cabo con los miembros de la comunidad lingüística, los miembros inscritos en esta. Ellos dieron sus aportes, sus observaciones y se le dio mucha importancia a que estos textos recogen de la manera escrita toda una tradición oral. Este sea entonces de parte de la comunidad lingüística un aporte más a la escritura de nuestro idioma. Como cualquier idioma, como todo idioma, realmente tiene elementos, valores sumamente importantes. Y yo creo que en cualquier idioma del mundo es estudiado, se escribe literatura en los idiomas, se escribe producción científica en los idiomas. El idioma es la forma de transmitir ciencia, conocimiento, tradición, la creatividad del escritor se transmite en el idioma. Entonces, el estudiar idioma, el hacer ciencia lingüística, el hacer investigaciones lingüísticas nos permite profundizar en el idioma, el valor que tiene y el decir, esto es el valor que tiene mi idioma, entonces me puedo sentir orgulloso de hablar este idioma, ¿verdad? Claro, sin excluir los otros idiomas. Yo creo que la persona que habla su propio idioma, su idioma materno, y habla otros idiomas, realmente tiene un valor que no lo tiene la persona que nada más se queda con un solo idioma. Y en eso sí recomendaría a los padres de familia, transmitan el idioma a sus hijos. En algún momento ellos les va a crear la curiosidad de conocer su idioma, estudiarlo, investigarlo y decir, estos son los elementos y valores culturales y valores lingüísticos que tiene mi idioma, ¿verdad? Y eso yo creo que de niños creo que nos deben despertar ese interés. Y en tanto hay estudios, hay conocimiento que transmitir. Si no se hacen estudios, si no hay estudios, también nos quedamos como que dejando el idioma sin profundizar en el valor que tiene. Es el valor de la investigación, el tener nuevos conocimientos y poder transmitir a nuevas generaciones y el sentirse que uno tiene elementos valiosos en su vida, ¿verdad?